¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo están todos? Un placer saludarlos nuevamente. Ya estamos en diciembre, se aproximan las fiestas de fin de año. Hoy particularmente es 8 de diciembre y, como es tradición, armaremos nuestro árbol de Navidad. Pero será un árbol de Navidad especial, diferente. Si están buscando el regalo perfecto para un técnico en electrónica en Navidad, les aseguro que este kit es el correcto. Lo pueden adquirir en cualquier tienda online por unos pocos dólares, principalmente en las tiendas chinas. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata nuestro kit. Bien, aquí tenemos LEDs, transistores, capacitores. Ya vamos a revisar con más detalle el contenido. Aquí tenemos dos PCBs, como podemos ver, que son los que forman nuestro árbol de Navidad, que es tan especial, diferente y lo hace único. Bien, esto vamos a ver más adelante cómo se lo ensambla. Ahora, a fines demostrativos, simplemente les voy a mostrar cómo quedaría. Sería algo así. Bien, también voy a desmontar los PCBs. Vamos a ver qué más tenemos. Bien, tenemos resistencias, un cable de alimentación USB. Aquí tenemos la parte inferior, la base de nuestro árbol. Y por último tenemos un portapilas para 3 baterías AA. Bien, estas son las partes que componen el kit. Recomiendo este kit principalmente a aquellas personas que recién están comenzando en el mundo de la electrónica, ya que es ideal para conocer los componentes básicos y practicar cómo soldarlos. Bien, aquí, como les decía, aquí tenemos los PCB. Siempre antes de comenzar con cualquier montaje, en especial este consejo va dirigido a aquellos que recién comienzan, siempre antes de proceder con un montaje, les recomiendo que tengan al alcance, preferentemente impreso como tengo aquí, el diagrama esquemático. Bien, aquí en el diagrama esquemático podemos ver cómo es el circuito del árbol de Navidad. Bueno, aquí por lo que observo es el clásico esquema de un contador de anillo, donde la salida viene conectada nuevamente a la primera entrada. Aquí tenemos las resistencias, los LEDs y la batería de alimentación, o acá el zócalo de alimentación externo, que sería este cable USB. Bien, acá tenemos que son transistores de propósito general NPN, los S9014. También tenemos capacitores, resistencias y diodos LEDs. Bien, aquí vemos la lista de componentes. Bien, aquí nos habla de resistores de resistencias o resistores, como prefieran, de metal film, pero les aseguro que no son de metal film, son de carbón. Bien, bueno, no es relevante en este caso igualmente. Para hacer este montaje, en lo que estuve investigando en la web, encontré que hay numerosos instructivos, tutoriales de armado, y en lo que básicamente, para que no se confundan, la única diferencia sustancial entre las diferentes instrucciones de montaje es
el valor de las resistencias, de estas 5 resistencias, y los bancos de LEDs. Bien, aquí tenemos 3 bancos de LEDs, los verdes, amarillo y rojo. Bien, ¿qué es lo que sucede con el valor de las resistencias? Si aquí se fijan, dice R2R, R4R y R6R. El resto de los otros valores están claros y no dan lugar a dudas, pero estos 3 valores particularmente son los que dan lugar a confusión. Bien, les comento cómo es este tema de los valores de las resistencias. Cada diodo LED, bien, aquí tenemos amarillo, verde y rojo, son LEDs de 3 milímetros. También tenemos transistores, capacitores, un interruptor de encendido y el zócalo de alimentación. Bien, cada diodo LED, al ser de diferente color, tiene una caída de tensión diferente. Un diodo LED color rojo de 3 milímetros no tiene la misma caída de tensión que un diodo LED verde de 3 milímetros y tampoco de un diodo LED amarillo también de 3 milímetros. Cada diodo tiene una caída de tensión propia de su color. Bien, son diodos, no dejan de ser diodos. Entonces, en función de eso cambia lógicamente el valor de las resistencias. En este caso, para la caída de tensión de estos diodos, la resistencia de menor valor, que es R6 de 330 ohmios, bien, que sería esta, bien, este banco de diodos corresponde a los diodos LEDs de color verde. R4, de acuerdo a la lista, es de 1 kiloohm o 1 kiloohmio y corresponde a los LED amarillos, que son este banco de aquí. Y la resistencia R2 con un valor de 2 kiloohmios corresponde al banco de LEDs de color rojo. Si por algún motivo deciden cambiar de lugar las resistencias porque simplemente se confundan, no recuerdan bien, por eso siempre les digo que es importante el diagrama esquemático, pero si por algún motivo se equivocan o de manera intencional desean cambiar de lugar el valor de las resistencias, no se olviden que también van a tener que cambiar de lugar los diodos LEDs de acuerdo a la caída de tensión, acorde a su color y al valor de la resistencia, porque si por ejemplo el banco de diodos LED de color verde que lleva una resistencia de 330 ohmios le colocan una resistencia de 2 kiloohmios, lógicamente van a encender con una intensidad muy baja, casi imperceptible, y esto va a provocar la sensación de que están apagados o que no se están encendiendo adecuadamente. Todo esto está relacionado al valor de estas 3 resistencias y a la caída de tensión de los diferentes diodos. Bien, aquí tenemos las referencias. También las tenemos en el diagrama esquemático y en las placas de circuito impreso que componen nuestro árbol de Navidad. Bien, dicho esto, vamos a pasar directamente a la parte práctica. Mucha teoría, pero necesaria lamentablemente. Vamos a ver qué tenemos aquí. Bien, por lo que estoy viendo son entre ambas placas 36 diodos LEDs, incluida acá hay un diodo LED que va en la punta, que vendría a ser la estrella del árbol. Igualmente, ahora que lo pienso, a este diodo lo podemos reemplazar por un diodo de 5 milímetros de alto brillo, por ejemplo. Bien, lo vamos a ver más adelante. Por el momento vamos a separar los componentes.
Aquí tenemos capacitores de 47 microfaradios. Tenemos 2, 4, tenemos 6 capacitores de 47 microfaradios. Aquí en el diagrama esquemático encontramos que aquí los capacitores están referenciados como si fueran de 22 microfaradios, pero en la lista de componentes tenemos que en realidad son de 47 microfaradios. No se preocupen por ese detalle, lo importante es que este diagrama esquemático es correcto. Bien, vamos a continuar separando los transistores. Como les comentaba, son transistores NPN S9014. Tenemos 3, 5, 6 transistores. Vamos a empezar ensamblando primero la placa referenciada como CTR30A, que es esta. Aquí tenemos la 30B y aquí tenemos la CTR30C. Bien, vamos a empezar en orden. Vamos a empezar armando primero la que se encuentra referenciada como CTR30A. Vamos a dejar esto aquí. Voy a separar, a ver, aquí tenemos un interruptor de on-off, encendido apagado. Tenemos un zócalo de alimentación externa para alimentarlo mediante USB. Bien, tenemos dos pequeños tornillos M2 aparentemente para fijar el árbol con su base al portabaterías. Vamos a tener mucho cuidado, son muy pequeños. Y aquí tenemos todos los LEDs. Bien, tenemos rojo, amarillo y verde, como les decía. Lo vamos a ver luego cuando comencemos a soldarlos. De momento, lo que nos interesa montar en primer lugar son los componentes de bajo perfil. Considerando que tenemos resistencias, transistores y capacitores, vamos a comenzar por las resistencias. Bien, nuevamente nos remitimos al diagrama esquemático y lista de componentes. Vamos a ver cuáles son las resistencias que vamos a soldar primero. Vamos a empezar por las resistencias de 10K, son 4, R1, R3, R5 y R7. Bien, vamos a ver. Tenemos la 1, la 3, la 5 y la 7. Bien, vamos a ver la referencia en la placa. Tenemos R1, que también ya nos está mostrando el valor de 10K. R3, que también ya tenemos en la serigrafía de la placa el valor 10K. R5 y R7. Bien, vamos a comenzar montando estas resistencias. Bien, ya con el cautín listo, vamos a tomar este conjunto de resistencias. Las resistencias de 10K, de 10 kiloohmios, tienen el color marrón, negro, naranja. Vamos a separar 4 resistencias de este bloque y las vamos a colocar sobre la placa de circuito impreso para soldar. Bien, aquí ya tenemos las 4 resistencias de 10 kiloohmios ubicadas en sus respectivos lugares
Y ahora solo nos queda soldar. Bien, ya tenemos una resistencia soldada y ahora tenemos que repetir la misma operación para las tres restantes. Bien, ya tenemos las 4 resistencias soldadas, como podemos ver. Vamos a cortar el restante de los terminales. Bien, habiendo cortado el sobrante de los terminales de las resistencias, tenemos ya montadas las 4 resistencias de 10K. Como vemos, solo para terminar con las resistencias sobre este PCB nos quedan por montar 3 resistencias, R2, R6 y R4. Nuevamente recurrimos al diagrama esquemático y lista de componentes. Bien, aquí tenemos el diagrama. Tenemos R2, R4 y R6, que son las que les mencioné al principio, cuyos valores deben coincidir con los colores de los LEDs que vamos a conectar en esta parte. Bien, veamos. R2 es de 2K, R4 es de 1K y R6 es de 330 ohmios. Bien, vamos a buscar la resistencia de 2K. Los colores son rojo, negro y rojo. Vamos a tomar una. También necesitamos una de 1K. Su color es marrón, negro, rojo. Tomamos una. Y por último necesitamos una de 330 ohmios, cuyo color es naranja, naranja, marrón. Tomamos una también. Y repetimos lo mismo que hicimos con las resistencias de 10K, ubicándola en los lugares correspondientes. Recuerden que si las cambiamos de lugar, luego también deberemos reubicar los LEDs de diferentes colores. Bien, ya tenemos montadas las 3 resistencias que nos quedaban pendientes. Recuerden, R2 es de 2K, R4 es de 1K y R6 es de 330 ohmios. Bien, con las resistencias ya montadas hemos finalizado el montaje de todas las resistencias. Ahora vamos a seguir por los transistores. Antes de soldar las resistencias, olvidé comentarles que las resistencias no tienen polaridad, así que la pueden, no importa cómo la coloquen, ya que no tienen polaridad, pueden montarlas como deseen. Ahora siguiendo con los transistores. Bien, los transistores, bueno, como sabrán, tienen base, emisor y colector. Esto es un S9014, pero los 6 transistores son iguales. Así que para montarlos simplemente lo que vamos a hacer es asegurarnos de que coincidan con la serigrafía que tenemos en la placa. Bien, lo vamos a colocar en este sentido, pero para darle un perfil más bajo lo vamos a doblar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente.
vamos a tomar el transistor por la espalda, digamos. Vamos a separar un poco los terminales de los extremos. El del medio no lo vamos a tocar, de manera tal que nos quede de esta forma. A ver, ahí. Luego, dejando un pequeño margen en el cuerpo del transistor, lo vamos a tomar con la pinza de esta manera. Bien, y luego vamos a hacer un quiebre, de forma tal que el transistor nos quede como estamos viendo. Ahora vamos a tomar el transistor, la placa, y lo vamos a insertar de esta manera. Bien, hecho esto, vamos a proceder a soldarlo como hicimos con las resistencias. Bien, aquí ya tenemos montado el transistor, tenemos soldado, y ahora vamos a repetir el mismo procedimiento para los dos transistores que nos faltan. Bien, ya tenemos montados los tres transistores. Como ven, están perfectamente soldados. Observen la orientación de los tres. Bien, habiendo llegado hasta esta parte, solamente nos quedan soldar los tres condensadores electrolíticos y los LEDs. Bien, vamos a comenzar soldando los condensadores electrolíticos en estos tres pads. Observen que el condensador electrolítico tiene polaridad, ¿sí? No es como las resistencias. Tiene un lado negativo y un terminal positivo. Bien, esto es lo que vamos a montar en la placa. También los vamos a colocar acostados, por decirlo de alguna manera, así como hicimos con los transistores, respetando la polaridad. Aquí tenemos marcado en el pad, vemos que aquí está el signo más, significa que va el terminal positivo, y aquí donde está con líneas es lo que corresponde al terminal negativo. Por lo tanto, el condensador, además también observemos que el terminal positivo tiene un terminal más largo que el negativo. Bien, por lo que este capacitor o condensador, como prefieran llamarlo, se coloca en esta posición. Y vamos a repetir lo que hicimos con el transistor de doblar ambos terminales para insertarlos en la placa y de esa manera quede con un bajo perfil. Bien, simplemente vamos a tomar el capacitor. Bien, vamos a medir y vamos a doblar sus terminales de esta manera, al igual que lo hicimos con el transistor. Bien, dicho esto, lo vamos a insertar en el PCB, como vemos, y ahora vamos a proceder a soldarlo. Bien, ya tenemos los tres capacitores electrolíticos soldados, respetando su polaridad. Y ahora, para terminar con el ensamblado de este PCB, viene la parte más larga, más tediosa, por decirlo de alguna manera, que es soldar los LEDs en lo que serían las ramas del árbol. Bien, voy a comenzar por la parte más baja, por la rama más baja sería, donde tenemos
3 LEDs de cada lado. O sea, en esta parte, solamente en esta parte tenemos 6 LEDs. Aquí en la rama del medio también tenemos 3 de cada lado. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos uno que vendría a ser la estrella del árbol. Bien, vamos a comenzar por la parte más baja, donde tenemos 3 de cada lado. Nuevamente vamos a recurrir al diagrama esquemático, a ver qué nos dice, cuáles son las instrucciones. Tenemos D3, a ver, ahí se ve, D3, D9 y D15. D3, D9 y D15. Bien, vamos a ver el instructivo. D3 es un LED rojo. Recuerden que en esta rama, con esta R2, que tiene el valor de 2K, este es el bloque de LEDs rojos, este es el bloque de LEDs amarillos y este es el bloque de LED verdes. Bien, tenemos D3, que es un LED rojo, D9, que es uno amarillo, y D15, que es uno verde. Entonces sería rojo, amarillo y verde. Bien, vamos a buscar. Tenemos rojo, amarillo y verde. Bien, ¿cómo lo vamos a ubicar a los LEDs? Al igual que en el caso del condensador electrolítico, tenemos que el terminal más largo corresponde al positivo y el más corto al negativo. Igualmente, ¿qué pasaría si corto los terminales a la misma altura? Sería un problema saber, pero en realidad no lo es, porque los LEDs tienen una muesca. No sé si se alcanza a ver. Si lo tocan con los dedos, tiene una muesca, y el lado plano, tiene un lado plano, corresponde al terminal negativo, y un lado redondo que corresponde al terminal positivo. En este caso, si se fijan aquí, no sé si se alcanza a ver la muesca, es una muesca plana, es un lado plano que tiene el diodo LED para identificar cuál es el terminal negativo. Bien. Ahora, para soldarlo en el PCB, vamos a prestar especial atención a que tenemos un pad redondo y un pad cuadrado. Bien, el terminal positivo se va a soldar al pad cuadrado y el terminal negativo al pad redondo. Y vamos a repetir la operación para los 3 diodos que tenemos de este lado y de este lado. Recuerden, rojo, amarillo, verde, pad cuadrado, positivo, pad redondo, negativo. Bien, nuevamente vamos a tomar el diodo con la pinza y aproximadamente a esta distancia vamos a doblarlo como hicimos con los transistores y los capacitores. Bien, vamos a doblarlo de esta manera y lo vamos a colocar en el PCB. Bien, ahí lo tenemos. Ahora vamos a proceder a soldarlo. Bien, aquí ya tenemos soldado el LED rojo en la posición que lo ubicamos. Ya quedó soldado y ahora vamos a hacer lo mismo para el LED amarillo y el LED verde. Bien, ya tenemos soldados los 3 LEDs rojo, amarillo, verde, de acuerdo al diagrama esquemático. Vemos que están perfectamente soldados.
Y ahora de este lado, sería el lado opuesto, tenemos D16, D10 y D4. Sería verde, amarillo y rojo. Al revés de lo que tenemos aquí. Verde, amarillo y rojo. Bien, ya hemos ubicado los 3 LEDs del lado opuesto. Aquí lo vemos ya soldados. Y siguiendo el mismo criterio y utilizando el diagrama esquemático, vamos a soldar los LEDs restantes hasta completar el PCB. Bien, como vemos, aquí tenemos ya la parte A, la placa A terminada, con todos los LED soldados, con todos los componentes en su lugar. Aquí va el último LED rojo, que vendría a ser la estrella del árbol, pero lo vamos a soldar al último. Bien, esto vendría a ser la estrella del árbol, lo vamos a soldar al último, porque de lo contrario no vamos a poder encajar aquí la otra placa de circuito impreso por este riel, y eso nos va a traer muchos problemas. Por favor, no vayan a cometer el error de soldar el LED rojo que hace de estrella del árbol, sino hasta el final, cuando ya tengan todo terminado. Ahora vamos a tomar la segunda placa, esta ya la tenemos terminada. Vamos a tomar la placa B y de la misma manera que armamos la placa A, vamos a armar esta placa. Como siempre, siguiendo el diagrama esquemático y los componentes especificados. Bien, aquí tenemos donde dice CTR30A, ya la armamos. Aquí nos guiamos con esta lista de componentes y con el diagrama esquemático más la serigrafía en el PCB. Ahora vamos a revisar la segunda parte de la lista que dice CTR30B. Aquí tenemos cuáles son los componentes, el valor, el diagrama esquemático como siempre y el PCB. Bien, vamos a proceder a armar esta segunda placa de la misma manera en que armamos la primera. Bien, aquí tenemos ambas placas terminadas. Bien, antes de seguir avanzando con el video, quiero pedirle mis más sinceras disculpas. Al momento de la edición del presente video, encontré que algunas partes del video no se grabaron correctamente, estaban corruptas, y algunas partes solamente se grabó el audio y no la imagen, así que me disculpo por ello. Lo descubrí recién al momento de la edición. Aquí, como vemos, ya tenemos nuestro árbol terminado. Igualmente les voy a comentar cómo continué armándolo luego de tener estas dos placas soldadas. Bien, nos quedaría por ver la tercera placa, la CTR30C, que es la base de nuestro árbol, y luego cómo se hace el montaje. Igualmente, a pesar de que esas partes se perdieron en la grabación original, igual les voy a comentar cómo continué armando este árbol. Bien, de acuerdo al instructivo que tenemos aquí, ya armamos la placa CTR30A, la CTR30B, solo nos quedaría la CTR30C, que conforma la base de nuestro árbol. Bien, para armar esta placa, bien, en primer lugar, estas dos placas, que son el árbol propiamente dicho, la podemos dejar de lado un momento y nos vamos a concentrar solamente en la base. Hagan de cuenta que esta parte de arriba no existe. Bien, lo primero que vamos a hacer al momento de armar la placa de la base es soldar este interruptor. Bien, este es un interruptor de 6 pines, como estamos viendo, que ya se encuentra soldado. Lo importante de este interruptor es colocar esta muesca que estamos viendo aquí. Ahí lo toma mejor la cámara.
esta muesca mirando hacia afuera, hacia el borde de la placa. Bien, esto es para que quede en esta posición, para que on sea cuando se encuentra presionado y off cuando no está presionado. Si lo colocan al revés, se va a invertir este sentido. Bien, así que lo más importante es colocar esta muesca hacia afuera. Como les comenté, son 6 pines, aquí lo estamos viendo. Bien, una vez que tenemos montado el interruptor, vamos a tomar el portapilas para 3 baterías AA y vamos a pasar los cables de conexión por estos 2 huecos que tiene la placa base. Bien, una vez que pasamos los cables, medimos y soldamos en estos puntos de conexión. Aquí tenemos los puntos de conexión y aquí se encuentra marcado el positivo y el negativo sobre la placa. Bien, realizado esto, vamos a colocar vamos a unir el portapilas con la placa base utilizando los 2 tornillos con tuerca M2 que vienen en el kit. Aquí tenemos un tornillo y aquí tenemos el otro. Bien, con esto finalizamos el armado de la placa que conforma la base de nuestro árbol y ya se encuentra fijada al portapilas. Bien, terminado esto, vamos a tomar las placas que habíamos armado anteriormente, la placa A y la placa B. Aquí tenemos la placa CTR30A. Bien, aquí lo vemos, CTR30A. La vamos a colocar en esta posición y vamos a ensamblar por la ranura que tenemos aquí, vamos a insertar la placa B. Bien, en este sentido. Por supuesto que hasta este punto a la placa que conforma la base la tenemos separada junto con el portapilas. Bien, al último recién vamos a realizar las soldaduras en la base, todavía no. Nos concentremos en colocar la placa B en la placa A. Tenemos en esta posición la placa A y de esta manera insertamos la placa B. Bien, siempre lo más importante durante el armado es esta etapa donde entra en juego la polaridad. Para asegurarnos de que no tengamos problemas y que enciendan todos los LEDs, tenemos que tener en cuenta esto. Aquí tenemos la placa A y aquí tenemos la placa B. Al momento de insertar la placa B, estas flechas que tenemos aquí tienen que quedar unidas por su origen. Bien, aquí tenemos un extremo de una flecha, acá tenemos el extremo de la otra. Las flechas quedan unidas por su origen. Esto ya viene marcado en la serigrafía del circuito impreso. Esto es muy importante porque si lo colocamos en otro sentido, con otra orientación, al momento de unir estos puntos de soldadura, una rama nos va a encender, una placa nos va a encender y la otra no. Esto es porque los LEDs tienen su polaridad, bueno, como así también va a cambiar el sentido de la alimentación también para los transistores y los demás componentes. Por favor, tengan mucho cuidado en esta etapa. Lo más importante es que las flechas tienen que coincidir por su origen. Una vez que ambas flechas coinciden en su origen, estamos seguros de que está la polaridad en el sentido correcto. Luego vamos a colocar aquí un punto de soldadura, va a ser el primero que vamos a soldar, justamente porque aquí tenemos las flechas. Colocamos aquí un punto de soldadura para unir ambas ramas. Bien, ambas placas sería en este caso, bueno, no ramas, sino ambas placas de nuestro árbol. Bien, aquí colocamos un punto de soldadura y estas placas ya quedan unidas. Luego vamos a colocar aquí otro punto de soldadura. Bien, son 2. Aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro. Luego vamos a girar y vamos a repetir la operación de soldado aquí y aquí.
Luego, lo mismo para esta parte, tanto aquí como aquí. Aquí repetimos la operación una vez más. Y luego, bien, esta es la primera intersección sobre la que hicimos las soldaduras. Bien, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 puntos de unión, en realidad 8 puntos de unión en las intersecciones de las placas. Bien, terminado este proceso de unir ambas placas en sus intersecciones con puntos de soldadura, ahí ya procedemos a insertar el árbol en la base que armamos hace un momento. Bien, aquí también es importante que presten atención a la polaridad. Aquí en la base está más que claro en la serigrafía, se encuentra marcado como este es el punto negativo y este es el punto positivo. Bien, tanto este punto como este son puntos negativos. Entonces, ¿qué hacemos? Insertamos el árbol sobre la base y procedemos a hacer un punto de soldadura aquí y otro punto de soldadura aquí. Aquí vemos que, de acuerdo a la serigrafía, la polaridad, aquí el punto negativo, coincide con el punto negativo del principio de esta placa, que sería nuestro árbol. Bien, aquí tenemos negativo con negativo. Bien, estos dos puntos son negativos. Soldamos aquí, aquí. Este también es negativo, así que también soldamos aquí porque de acuerdo a la serigrafía nos está marcando que este punto y este punto son puntos de donde vamos a soldar el terminal negativo. Aquí tenemos menos, menos. Bien. Aquí, por el contrario, tenemos la parte positiva. Tenemos dos negativos y dos positivos. Aquí tenemos un positivo y aquí tenemos el otro positivo. Y aquí en la placa base la serigrafía nos muestra que estos dos puntos son puntos positivos. De lo contrario, si cambiamos la polaridad, nuestro árbol no va a encender. Bien, habiendo realizado estas soldaduras, ya tenemos nuestro árbol prácticamente terminado. El único detalle que siempre vamos a dejar para el último cuando armemos estos arbolitos es la colocación del último LED, que sería la estrella de nuestro árbol. Bien, aquí tengo el LED original de montaje, un LED de rojo de 3 milímetros, bien, idéntico a los que vienen en el kit. De hecho, este LED también viene en el kit para montaje, que sería la estrella. Sin embargo, me pareció interesante hacer una pequeña modificación, razón por la cual lo dejé de lado, y en su lugar coloqué un LED de 5 milímetros de alto brillo color rojo. Aquí lo estamos viendo. Como ven, estéticamente no queda mal, me gusta cómo queda. La intensidad de la luz no opaca los demás LED que componen el árbol, y tiene un efecto interesante, da una sensación agradable a la vista. Me estaba olvidando de comentarles el jack de alimentación. Bien, aquí es donde es la alimentación por USB con el cable que les había mostrado al principio del video. Bien, esto también se encuentra soldado a la placa base por tres puntos de soldadura que están en esta parte de atrás, que aquí no se lo ve, pero una vez que lo inserten tiene una sola forma de inserción, así que no se preocupen que no se van a confundir. Una vez que está soldado en estos 3 puntos, vamos a tomar un extremo sobrante de un terminal de resistencia y lo vamos a soldar de esta manera, rodeando
¿no es cierto?, rodeando de esta forma al zócalo de alimentación, de forma tal de que al soldar los extremos del terminal sobrante de resistencia sirva de sujeción para que cuando conectemos y desconectemos el zócalo de alimentación no se levante de la placa con riesgo de romper los terminales de conexión en la parte trasera. Bien, como vemos, queda firme, no se levanta, y eso es gracias a este extremo sobrante de terminal de resistencia que hemos soldado a la placa. Va soldado en estos dos puntos. Bien, aquí lo estamos viendo, aquí tenemos los puntos de soldadura. Bien, esto se coloca rodeando de forma segura al zócalo de alimentación. Tiene que quedar bien ajustado, no tiene que rodear justo el perímetro del zócalo de alimentación para evitar inconvenientes. Bien, hecho esto, ya se encuentra fijado el zócalo de alimentación sin riesgo de desprenderse del circuito impreso. Esto es para alimentación por USB. El portapilas es para alimentación por baterías AA. En este caso, por lo menos en mi caso particular, yo lo voy a utilizar con alimentación USB. No voy a utilizar las baterías AA. Bien, con esto ya queda terminado nuestro árbol. Vamos a tomar este cable de alimentación que viene en el kit, un cable de alimentación USB. Voy a conectar al zócalo de alimentación. Se encuentra apagado, en posición de apagado el interruptor, y ahora lo voy a conectar a un puerto USB para hacer una prueba. Bien, aquí tenemos nuestro árbol en pleno funcionamiento. Como vemos, es muy agradable a la vista. Vemos que el LED rojo como estrella, si bien no es el original, es uno que he colocado, vemos que estéticamente es muy agradable, da un efecto interesante. Voy a apagar un poco la luz para ver en la oscuridad. Bien, ahí lo vemos mejor, estamos apreciando un poco mejor los efectos, las secuencias de luces. Vemos que el LED que hace de estrella, la verdad, ha quedado muy bien. Bien, aquí tenemos funcionando nuestro pequeño árbol. También les quiero comentar que en la descripción del video les voy a dejar un enlace de descarga al instructivo original, donde se encuentra la lista de componentes y el diagrama esquemático, por si desean revisarlo. Se encuentra en inglés. Va a estar en la descripción del video para descarga si lo desean. Bien, como vemos, el árbol es muy bonito, funciona sin ningún inconveniente. Una vez más les pido disculpas por las improlijidades del video. Bien, esto ha sido todo. Les deseo felices fiestas y próximamente nos estaremos encontrando en otro video. Les mando un abrazo, felicidades, hasta la próxima.